Damos un minuto, va creciendo. Nos preguntan, no se está grabando, no sé si lo queréis grabar. Dijo recording starting y luego recording stop. Se está grabando ya, estaba esperando un minutito, pero ya se está grabando. Vale, fenomenal. Pues yo creo que empezamos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a los ponentes por su participación en este webinar, que desde luego tiene pinta que va a ser muy, muy interesante. Este webinar lo organizamos en el marco de la presentación de la segunda edición del curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario que organiza la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense en colaboración con el Colegio de Registradores y con Gómez Acebo y Pombo, y que codirigimos Ignacio González, registrador de la propiedad, y yo, Enrique Islas, socio del área inmobiliaria de Gómez Acebo y Pombo. Permitidme, antes de empezar el webinar sobre el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, quería hablaros 2 minutos del contenido de este curso que hoy presentamos. Este es un curso, por poneros en contexto, este es un curso que históricamente se impartía en la Escuela de Práctica Jurídica, luego con mucho éxito. Llegó la crisis de 2008 y el derecho inmobiliario pues pasó a tener menos interés y bueno, el curso fue perdiendo fuerza y creo que el último año que se impartió fue en 2011. Hace aproximadamente 2 años, Ignacio y yo empezamos conversaciones con José Manuel Almudí, con el director de la Escuela de Práctica Jurídica, para reactivar este curso y como consecuencia de esas conversaciones celebramos la primera edición de esta segunda vida del curso en este año 2021, entre febrero y julio, ¿no? Que fue una época pues, complicada por la pandemia, pero que el curso, pues afortunadamente tuvo mucho éxito, cubrimos todas las plazas y el grado de satisfacción de los alumnos pues fue muy, muy elevado. Este es, como su propio nombre indica, es un curso de Derecho Inmobiliario, por lo tanto es un curso eminentemente jurídico, pero le hemos querido dar un enfoque muy práctico y muy sectorial, o sea, en el sentido de que analizamos todos los aspectos legales que inciden en el negocio inmobiliario. Y por ello veréis en el programa que además de los temas puramente de derecho inmobiliario que todos podemos tener en la cabeza, como cuestiones de compraventas, arrendamientos, construcción, derecho hipotecario, propiedad horizontal, cooperativas, o ya más reciente, nuevas formas de vivienda, como co-living, co-housing, etcétera. Aparte de estos aspectos, el programa incluye una serie de materias que no son estrictamente inmobiliarios, pero que son muy relevantes en la práctica del sector y que un abogado que se dedique al derecho inmobiliario debe conocer, ¿no? Pues cuestiones como desde derecho concursal, protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, temas de joint ventures para desarrollar proyectos inmobiliarios, incluso mercados de capitales, o sea, financiación de empresas inmobiliarias en los mercados de capitales, etcétera. Con ello queremos pues, conseguir que sea un programa muy completo y muy práctico. Entonces, por eso las distintas sesiones, y siempre insistimos a los profesores que se combinen los aspectos teóricos con los aspectos prácticos, con el objetivo de que los alumnos adquieran pues, una formación lo más completa posible. El plantel de profesores es espectacular. Aquí tenéis ejemplos de estos profesores y es una combinación de catedráticos de universidad, abogados del Estado, registradores de la propiedad, notarios, socios de despachos, bueno, y otros profesionales de primer nivel en sus respectivas áreas de especialización, lo cual nos asegura pues, un enfoque muy riguroso y de máxima calidad. El curso se impartirá ya el año que viene, 2022, entre febrero y junio, en sesiones de martes y jueves de 6 a 9, con lo cual es perfectamente compatible con cualquier otra actividad profesional. Y bueno, tenéis el programa del curso, lo tenéis disponible en la web de la Escuela de Práctica Jurídica. Ahí simplemente apuntaros que tenemos que hacer Ignacio y yo algún pequeño retoque, tanto en las materias, por ejemplo, para incluir, que no estaba incluido, temas de cooperativas de viviendas, como algún pequeño ajuste también en el profesorado para incorporar algún nuevo profesor, pero vamos, fundamentalmente el grueso del programa lo tenéis ahí disponible. Y bueno, el curso se puede atender presencialmente
o vía streaming. Y bueno, esperemos que os sea de mucho interés. Desde luego, por la experiencia del año pasado, a los alumnos pues el grado de satisfacción, como os decía, fue muy elevado. Bueno, yo ya con esto, esta es la pequeña penitencia que teníamos preparada con carácter previo a lo que realmente tiene interés, que es este webinar. Cedo la palabra a Ignacio González, que va a dirigir el webinar. Gracias, Enrique. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por ayudarnos a organizar el webinar y el curso. Un placer compartir contigo, Enrique, otra vez la codirección del curso, que la verdad fue un éxito. Estábamos muy contentos el año pasado porque al finalizar el mismo, en la clausura, estuvimos hablando con todos los alumnos y francamente estaban muy satisfechos, lo cual además nos ayudó a mejorar, que creo que todo lo hemos hecho este año con lo que vamos a introducir en el programa y con los nuevos profesores. Bueno, en este webinar vamos a tratar el anteproyecto de ley del derecho a la vivienda, que como sabéis y vamos a analizar hoy, yo no me voy a entrar mucho, es un tanto conflictivo ya que limita el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución. Además es una materia que en la propia ley hace numerosas referencias a las competencias de las comunidades autónomas y que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 97 señalaba la competencia de las comunidades autónomas en materia de vivienda. Establece algunas novedades significativas, como puede ser las zonas de mercado residencial tensionado, los grandes tenedores, que pueden ser personas físicas o jurídicas, que ahora lo veréis, definición de vivienda vacía, modulación de recargo de living, pues etcétera, etcétera. Son una serie de medidas que vamos a ir viendo ahora. Voy a presentar a los ponentes. Está con nosotros hoy Marta González Llera. Marta es abogada senior del Departamento de Derecho Inmobiliario Gómez Acebo y Pombo. Cuenta con más de 8 años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales, así como al sector público, asuntos urbanísticos e inmobiliarios. Es asesora en materia de planeamiento urbanístico, gestión del suelo y licencias y en operaciones inmobiliarias. Asimismo, tiene una amplia experiencia en la dirección letrada de recursos contenciosos administrativos en materia de derecho urbanístico. Buenos días, Marta. Gracias por tu asistencia. Buenos días. Gracias, Marta. En segundo lugar, tenemos con nosotros a Sergio Nassarre Aznar, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, director de su cátedra UNESCO de Vivienda, doctor europeo en Derecho y máster de Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. Desde 2008 es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Le ha sido concedido numerosos premios, premio ICREA, Academia, Excelencia de la Investigación 2016-2020, magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Tarragona durante 15 años. Autor de numerosos libros, coautor de muchos trabajos. Señalar su último libro que acaba de presentar hace poco, La Gran Apuesta, que explica la crisis inmobiliaria y una muy buena visión de la vivienda y del acceso a vivienda que creo que hoy también nos vas a presentar. Y por último, aquí conmigo tengo a Basilio Aguirre Fernández, licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, doctor en Derecho, registrado de la propiedad mercantil y bienes muebles desde el 96 y actualmente director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores. Buenos días, Basilio. Buenos días, Sergio. Pues sin más dilación, cedo la palabra a Sergio Nassarre. Sergio, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta amable presentación. Gracias a la Escuela de Práctica Jurídica, a la Universidad Complutense, a Ignacio, a Enrique por su invitación y a todos ustedes por estar aquí hoy. Intentaré ahora compartir pantalla. Vamos a ver si la técnica nos lo permite. Bueno, ¿me podéis confirmar si la veis? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y con toda libertad. Como soy un profesor tiendo a explicar demasiado, entonces vosotros cuando sea el tiempo pues me cortáis. Esto se puede explicar en 15 minutos o en 4 horas, es igual. Entonces, bueno, ya ven el título. Es el anteproyecto de ley de vivienda 2021, que es el título que nos habían asignado, pero bueno, yo le he puesto pues eso, lo que me parece, ¿no? Una pena, ¿no? Esto lo aprendí del profesor Albaladejo, ¿no? En uno de sus libros, el de la levísima culpa, lo empieza así, diciendo, bueno, para ahorrarle al lector las próximas 200 páginas ya le advierto cuál es mi postura sobre la levísima culpa, ¿no? Bueno, pues eso, yo ya en la primera diapositiva ya les digo lo que me parece el anteproyecto de ley.
Esto naturalmente puede decir, bueno, pues ya estamos, ¿no? Qué pesimista, vaya manera de empezar la mañana. Bueno, esto es fruto de, pues eso, de casi 27 o 28 años de investigación en el ámbito inmobiliario y el de la vivienda, también en nuestra cátedra de los últimos 8 años, donde hacemos investigación y pretendemos con ello generar cierto impacto social. Aquí tiene algunos de los proyectos de investigación competitivos que hemos ganado y hemos trabajado, digamos, a nivel tanto nacional como internacional, y de los cuales derivan muchas de las, entre comillas, opiniones, ¿no? Que ahora les voy a compartir, ¿no? Digamos, no es ciencia infusa, no es una opinión vuelo pluma, sino que básicamente es fruto, bueno, pues como ustedes pueden ver aquí, pues de mucho trabajo durante muchos años. Aquí les hago un spoiler de un artículo que esperemos, bueno, que estamos con los registradores, pues que en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario se ha aceptado para 2022, será ya, donde hemos trabajado con la profesora García, Rosa María García, básicamente cuál ha sido o cómo se han hecho las políticas de vivienda y las leyes multinivel, o sea, no es un tema ya de gobierno nacional o a nivel de las comunidades autónomas, etcétera, estos últimos 15 años, básicamente. Sí que están puestos ahí también hasta 2007, pero a partir de 2015, a partir de 2007, que es la crisis global, bueno, pues estos últimos 15 años, básicamente, pues estas leyes se las han inventado. Básicamente es lo que intentamos justificar pues, en los 40 o 50 páginas del artículo que hemos enviado a la revista Crítica, y allí pues verán toda la justificación de por qué afirmamos que esas leyes no tienen ningún tipo de valoración ni ex ante ni ex post de su conveniencia, de su idoneidad y muchas veces de su constitucionalidad, o sea, ya ni siquiera eso. Por lo tanto, pues bueno, ya les dejo aquí, digamos, esos son los precedentes, ¿no? De este anteproyecto de ley de vivienda, que lo que pretende, como todas estas leyes que les acabo de decir, es esto, que las viviendas sean más asequibles. Esto también lo discutimos en un informe que de hecho presentamos en Praga virtualmente, lamentablemente, ayer, en el cual, donde defendemos a lo largo también, pues es unas 200 páginas, que esa quimera de la asequibilidad de la vivienda no es tan sencillo conseguirla, no existen fórmulas mágicas para poderlo conseguir, que es lo que prometen todas las leyes de vivienda de toda índole y de toda naturaleza. Existen hasta 34 ingredientes multinivel, desde el ámbito más familiar hasta el ámbito internacional, que influyen en la asequibilidad de la vivienda. No me entretendré por el tema del tiempo, pero en este contexto es el que nos hallamos con el anteproyecto que nos ocupa, que el único texto, bueno, por lo menos el que he tenido acceso yo, es el público de octubre de 2021, y bueno, y les voy a desarrollar en 8 puntos lo que a mí me parece, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que me parece que era necesario, y de hecho, contrastándolo con colegas checos, británicos y de varias nacionalidades en Praga ayer, bueno, virtualmente en Praga ayer, todo el mundo está de acuerdo que sin una política coherente y estructural, una base, un marco en el cual se puedan desarrollar políticas más o menos persistentes en el tiempo, con ciertos principios comunes, con ciertos elementos clave comunes, es muy difícil hacer una política de vivienda que funcione y que tenga algún tipo de resultado. Fíjense si es lamentable que en 2019, para evitar el tema de la pandemia y lo que puede haber influido ahí, la tasa de sobreendeudamiento familiar en las ciudades en 2019 es prácticamente la misma de la tasa de sobreendeudamiento familiar en las ciudades de 2011, que era uno de los peores años de la crisis. Es decir, que prácticamente no hemos hecho nada con tantas normas, con tantas leyes multinivel y tantas políticas, pues en todos estos años, ¿no? Entonces, yo creo que esto era imprescindible, o sea, hacer un marco, o sea, un ABC de qué estamos hablando, que nos pongamos de acuerdo en 4 cosas básicas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ahí les pongo, hay mucha dispersión normativa, ¿no? Una de las preguntas que salieron ayer es ¿y cómo se hace política de vivienda si no hay ley de vivienda? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, pero bueno, se hace política de vivienda con el Código Civil, se hace política de vivienda con la ley hipotecaria, con la LAO, con la propiedad horizontal, con los planes estatales, con la ley del suelo. Es decir, no son leyes de vivienda propiamente dicho, pero todo esto influye decididamente en la configuración del acceso, el mantenimiento y la pérdida de la vivienda, ¿no? Ahora bien, aquí empiezan ya los problemas. Artículo 1.1. Fíjense que
no hemos ni empezado, ¿no? Dice, deberes constitucionales relacionados con la vivienda. Bueno, lo primero que hay que decirle al legislador, que lo que dice el artículo 47, es un mandato a los poderes públicos, no es un mandato a los ciudadanos. Entonces, muchas de las medidas que vienen después a lo largo de la ley son mandatos a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, los artículos 9 y siguientes de la propia norma. Y los ciudadanos tendrán, ¿qué? Dos puntos. Bueno, perdón, es decir, el artículo 46 es un mandato a los poderes públicos. Es un derecho programático y, por lo tanto, tienen que ser ustedes los que tienen que decir lo que tienen que hacer en normas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda digna y adecuada, pero no los ciudadanos, ¿no? También pasa lo mismo cuando el propio artículo se refiere también a la idea de la función social de la vivienda, ¿no? Dice, se debe destinar la misma al uso habitacional previsto por el elemento jurídico. Yo les pongo aquí versus la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre de 2018, que sobre la ley extremeña, la 2/2017, dijo... Yo creo que dijo lo contrario, pero como no lo entiendo muy bien, pues yo creo que es una cosa mía. Soy un humilde profesor de Derecho Civil y el constitucional para mí pues es demasiado, ¿no? Entonces, dice, el enunciado no implica necesariamente una regulación que imponga el deber de destinar la forma efectiva al bien al uso habitacional previsto en el elemento jurídico. Y por lo tanto, declara constitucional que se obligue a los propietarios a ocupar las viviendas. Entonces, el legislador ha copiado esa frase, la ha puesto en la ley, y dice, bueno, pues ya está. Ahora ya pues, podemos obligar a que a la gente que tenga las viviendas vacías pues, que puedan entrar. Dice, ¿por qué? Dice, por el Tribunal Constitucional. Porque el objetivo perseguido por el poder público, mediante su política pública, no forma parte del contenido esencial de la propiedad. O sea, ahora descubrimos, ¿no? Desde 2017, que no poder hacer lo que uno quiera con su vivienda, pues resulta que no es el contenido esencial de la propiedad del artículo 33. Bueno, no sé, yo como no lo entiendo, ya les digo, seguramente entre la audiencia habrá personas que sabrán más que yo y nos explicará cómo es posible esto. Para mí es muy rocambolesco, ¿no? La competencia, lo decía bien Ignacio, es competencia autonómica, por lo tanto tenemos un reto ahí. Vamos a ver, de hecho Cataluña ya ha dicho que cuando esto sea ley se recurrirá en inconstitucionalidad y Madrid ya ha dicho que no lo piensa aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya empezamos mal, ¿no? En cuanto al artículo 2, dice fines de las políticas públicas. Bueno, pues está bien que sea como una especie de, aquí les he puesto un sol, ¿no? Gran parte de lo que pone ahí es un brindis al sol. Una de las quejas que existen en el sector es que todo esto no va acompañado de unos presupuestos, de un dinero. Bueno, de las que van a hacer ustedes aquí en el artículo 2, ¿cuánto dinero para cada una? Bueno, como esto no está en la ley, pues la gente dice, bueno, pues esto es un brindis al sol y se puede un sol ahí, ¿no? Muchas de ellas están destinadas a rehabilitar de varias maneras. La B, la C, la G, la N, que se reitera luego en el artículo 12, el 13, etcétera, ¿no? Pero yo os pongo un ejemplillo ahí, ¿no? Desde 2017 es obligatorio que tanto las construcciones de vivienda existentes como las precedentes estén universalmente accesibles a las personas con discapacidad y a la gente mayor. Un estudio que hicimos para la Fundación Mutua de Propietarios desde la cátedra hace unos 2 o 3 años demuestra que solamente son universalmente accesibles el 0,6% de las viviendas en España. Entonces, vamos a ver, si ya en 2017 ya decían, como dicen varios artículos de la norma esta, del proyecto de ley, que las viviendas tienen que ser universalmente accesibles y no se cumplió de muchísimo. Entonces, ¿para qué la ley vuelve a insistir en lo mismo otra vez? Si eso ya estaba y no lo ha cumplido nadie, o prácticamente nadie. Bueno, luego hay temas que son de derecho civil puro y duro. Entonces, yo no sé cómo esto se va a integrar, cómo va esto a afectar, que es la letra B, E, H, K, y se refiere a un montón de cosas. Se refiere al derecho de propiedad, que es coartado por el artículo 11, pero también del 30 al 38, derechos de los consumidores, ¿no? Cuando esto está en el Real Decreto Legislativo 1/2007 y Cataluña, por ejemplo, tiene su código de consumo y además incluye, digamos, se queda muy atrás de todas estas normas que son para mí mucho más completas, incluso en el ámbito de la vivienda, ¿no? Y luego pues hay muchas que son un brindis al sol, es decir, desde un civilista, pues todo lo que no sea civil, digamos. Bueno, pues eso, el A, el D, el F, la J, la L, todo esto, pues eso, igualdad, no discriminación, bueno, esto ya está en la Constitución, no sé para qué hay que volverlo a poner. La cooperación entre administraciones, bueno, ¿qué pasa? Que llevamos 43 años de Constitución sin que cooperen las administraciones entre ellas, esto es muy raro. Entonces, bueno, son unos principios que queden ahí y yo les salvo
el K, la letra K del artículo, cuando habla del incremento del rol profesional. Yo creo que ahí los agentes inmobiliarios debidamente colegiados, supervisados, formados, pero también los notarios, pero también los registradores tienen un rol importante, que es el tema de cómo digamos, supervisar todo el iter ad domus, es decir, todo el principio de las relaciones precontractuales, el contrato privado, la escritura pública y la inscripción, tienen un rol incrementado ahí. Eso, por ejemplo, yo le digo que eso está bien, ¿no? Entonces dice, bueno, pero esta ley tiene algún tipo, por ejemplo, dice, bueno, sí, es decir, en marzo o en abril de este año se ha aprobado el ejercicio de prospectiva por parte del presidente del gobierno, que se llama España 2050, que lo tienen ustedes a disposición en internet, y el capítulo 6, en el que tuve el honor de participar, bueno, pues marca un panorama de la España 2050 y una serie de cuestiones en las cuales tendríamos que esforzarnos ahora para conseguir algunos hitos en ese año. Bueno, entonces lo que me he preguntado, lo que pasa es que no tenemos tiempo, por eso digo que esto se puede explicar en 4 horas, es si esta ley por lo menos está relacionada o está vinculada con el capítulo 6 de la España 2050, es decir, si esta ley pone los primeros cimientos para evitar algunos de los problemas que vemos ahí o algunos de los objetivos que nos queremos cumplir. Bueno, pues no me entretengo mucho, pero pues prácticamente nada. Es decir, yo no veo nada en esta norma que nos lleve precisamente hacia ahí. Uno de los temas clave, por ejemplo, que aparece en el 2050 es la cohesión territorial, es decir, la generación de oportunidades en todo el territorio. Bueno, pues muchas de las medidas que aparecen ahí en la norma se refieren solamente al mundo urbano, zonas tensionadas, decía Ignacio, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero no hay ninguna referencia, pues eso, a la vivienda rural, mundo rural, el incentivo rural, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me entretengo, había muchas más cosas. Tampoco, en el capítulo 6 de España en 2050 se menciona la extensión de la propiedad compartida y de la propiedad temporal catalanas, que está en el Código Civil de Cataluña desde la 19 del 2015 al resto del Estado, con la finalidad que dice la Agenda Urbana de la ONU, aprobada en 2016, de diversificación de las tenencias de la vivienda para ajustarlas a cada tipo de familia, sus expectativas, sus posibilidades económicas, etc. Bueno, pues no hay nada de todo esto en este proyecto. Les he puesto 2 ejemplillos del capítulo 6 ese y que, bueno, vamos, que esta ley, vamos, ni le suena, ¿no? Claro, de los 8 puntos estamos en el segundo, tampoco sé cómo voy de tiempo, ¿no? Pero otro tema que sí que es importante es los conceptos. Era muy importante, y eso pues tuve la oportunidad de decírselo al director general en su momento, muy importante que la ley empezara con conceptos. Yo tengo que confesar que llevo, pues eso, ya les he dicho, más de 25 años con temas hipotecarios y vivienda y tal, y yo todavía no sé, y soy director de una cátedra de vivienda, y yo todavía no sé lo que es una vivienda. Lo tengo que confesar, no lo sé. Sí que empiezo a saber lo que no es. Y lo que no es, una de las cosas de lo que no es precisamente la definición que pone el anteproyecto. Eso no es una vivienda. Eso puede ser un garaje, una oficina o lo que ustedes quieran, pero no es una vivienda, ¿sí? Se nota que está inspirado, digamos, pues por arquitectos y tal, porque le dan mucha importancia, pues ya les he dicho antes, a la rehabilitación, a las 4 paredes, al techo, que esté fijado al suelo, que no se mueva. Esto con los tornados en Estados Unidos es muy importante y tal, pero vamos, no sé, aquí de momento estamos regulando en algunos sitios, pero en general bien, el tema de tornados por lo menos, ¿no? Entonces, claro, no tiene en cuenta pues el factor X, ¿no? Tampoco el factor X está más que discutido en la doctrina del ámbito de la vivienda, que es esa vinculación moral de la familia con el inmueble, ¿no? Tampoco define lo que es vivienda habitual, habla de residencia habitual, que es otra cosa, pero vivienda habitual es una cosa mucho más allá, mezcla también morada, hogar, domicilio. Son unos líos de conceptos impresionantes que no tienen nada que ver. Yo les recomiendo un libro que acaba de salir hace pues, creo que es un par de meses, de la profesora Gemma Caballé, en la cual dedica 150 páginas de ese libro a dar un concepto de vivienda, vamos, que es 10 veces mejor como mínimo del que da el anteproyecto de ley. Yo ya no sé qué hacer, si hacer una foto a la conclusión del capítulo de la doctora Caballé y enviárselo a la dirección general y decir, bueno, copiar, pegar esto y ya está bastante mejor que lo que han puesto ustedes, ¿no? Infravivienda, ¿no? Claro, ahí había una gran esperanza por parte de la doctrina, decir, bueno, pues por fin una norma va a decir, o sea, va a distinguir qué es vivienda de lo que no lo es, ¿no? De la gente que está mal alojada, personas que viven pues, en refugios, hostales, que acaban de salir de la prisión, hospitales, ocupas, etcétera. Bueno, pues eso son situaciones de infravivienda. Bueno, pues no, se han dejado de los 13 que hay,
pues se han dejado 8 o 9 por el camino. Entonces, esto es muy raro también porque ahí no nos vamos a aclarar. Vivienda vacía también es una definición que es muy bienvenida. Bueno, por fin vamos a entender todos lo mismo por vivienda vacía y no cada comunidad autónoma que si 2 años, pero con los contadores de la luz, no, pero 3 años con los contadores del gas, pero también de la luz, y también con inspecciones, no, pero yo con 1 año ya me... Bueno, esto es un lío, ¿no? O sea, puedes tener una vivienda vacía exactamente igual en Aragón y no en Cataluña y al revés. Esto es muy, muy extraño. Por lo tanto, era muy importante que hubiese una definición de vivienda vacía. Bueno, pues entonces, ¿pero para qué la usan? Bueno, solamente para los efectos de los recargos del IBI. Lo que no han calculado, y con eso ya voy avanzando y ya está, es que... Sí, ya está. Va a acabar esta diapositiva, ya está. Solo el punto 2 de 8, pero es que ya no da más de sí, ¿no? Pero el problema del recargo del IBI es que en Francia, que lo llevan haciendo varios años en varios municipios, no ha funcionado. Es decir, existen 2 artículos doctrinales a los que yo haya podido tener acceso. Uno dice que no ha funcionado para nada, es decir, hacer pagar más impuestos por tener vivienda vacía no ha tenido un impacto directo en la asequibilidad de la vivienda, en la mayor oferta de vivienda en esos municipios. Y el otro, que lo pone en duda, bueno, pues claro, no ha tenido en cuenta pues, ni Île-de-France ni París, que es precisamente donde hay mucho más problema de esto. Y además tiene unos problemas metodológicos importantes. Por lo tanto, pues tenemos un problema. Medidas que ya no funcionan en otros países se quieren poner aquí. Hay otras cuestiones y con el poco tiempo que me queda, simplemente yo creo que esto es la chicha de la norma, que no por casualidad se queda para las disposiciones finales. Todo lo demás es un poco una amalgama, ¿no? de medidas, pero donde están las disposiciones finales, ¿no? La declaración de zona tensa, los requisitos los tienen ahí, los tiene el artículo 18.3. Y de ahí, ¿qué sacan? De ahí sacan una serie de cosas como, por ejemplo, la prórroga forzosa de los alquileres. En esas zonas tensas los alquileres ya no solamente serán de 5 o 7 años más 3 años, sino que además serán más 1, más 1, más 1 años. ¿Vale? Por lo tanto, te puedes plantar un alquiler tranquilamente de 13 años, forzoso para el arrendador. ¿Vale? Esto, pues las personas que os dedicáis al mundo inmobiliario, pues ya yo creo que podéis dar una explicación, si no sería mejor crear 2 tipos de contratos de alquiler, que es lo que hemos definido siempre desde la cátedra, que es básicamente uno pues mucho más ágil para las personas de alta movilidad laboral y otro más estable, pero no con prórrogas forzosas y por lo tanto con duraciones mínimas, sino porque ninguno de los modelos comparados de alquileres, les recomiendo también si tienen un tiempo que miren el proyecto Tenlo y las conclusiones que sacamos de ahí, ¿no? Ninguno de los modelos comparados tienen un sistema de duración mínima de los contratos. Lo que sí que tienen son contratos indefinidos precisamente para la clase media, para las personas que necesitan una estabilidad mayor en la vivienda, siempre voluntarios y siempre incompatibles con los demás. Bueno, y etcétera, ¿no? El congelación de las rentas y tal. Yo les había puesto aquí, pasa que sí que no tenemos tiempo, lo dejaremos para la clase del máster, es donde no ha funcionado nada de los controles de renta tampoco. Les he puesto mucha doctrina, Diamond, Munch, es decir, está más que demostrado que los sistemas de control de renta pues bueno, no han funcionado en ningún sitio, tampoco en Cataluña. Llevamos 1 año y las rentas han bajado más en Madrid y la oferta ha bajado menos en Madrid que en Barcelona. En Madrid sin control de renta, en Barcelona con control de renta. Por lo tanto, siento el tiempo, lamento no haberme podido dedicar a más temas, pero es que esto ya no da más de sí. Lo trataremos en el curso, toda esta materia, además intervendrás tú en 1 o 2 sesiones, así que te podrás extender mucho más. Voy a hacer ahora la palabra a Marta, que nos va a hablar del parque público de vivienda, que como sabéis, con la futura ley no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, que sea considerado como un patrimonio permanente sujeto a protección. Marta, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Enrique. Gracias a la Escuela de Práctica por invitarme a participar por 2º año en este webinar. Como has adelantado, Nacho, yo voy a hablar sobre los parques públicos de vivienda, que es una de las puntos estrella o novedades claves que incorpora el anteproyecto. Poniéndonos en antecedentes, en España solo existen 290.000 viviendas de titularidad pública, lo que representa solo el 1,6% del parque total de vivienda construida. Se trata de un porcentaje muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, Reino Unido, Francia, Países Bajos o Dinamarca tienen unos porcentajes de vivienda de titularidad pública en torno al 10 o al 15%.
Por ello, uno de los objetivos del anteproyecto es precisamente promover un parque público de vivienda que sea suficiente para la demanda social que hay actualmente y estable. Y es que en España se construyó mucha vivienda pública en los años 70, en los años 80, pero posteriormente se ha ido vendiendo e integrándose en el mercado libre. Bueno, la pregunta clave es ¿qué son los parques públicos de vivienda? Pues son instrumentos de las administraciones públicas para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de población que tienen más dificultades de acceso. Y el anteproyecto incluye una definición o una composición heterogénea de estos parques públicos de vivienda. Así, a nivel estatal, los parques públicos de vivienda están formados, en primer lugar, por las llamadas viviendas dotacionales. Este es un concepto novedoso que introduce el anteproyecto, pero que no precisa su definición. Y aquí quiero unirme un poco a lo que ha señalado antes Sergio en relación con el cacao de definiciones que incorpora el anteproyecto, porque este concepto de viviendas dotacionales que se cita en numerosos puntos, tanto de la exposición de motivos como del articulado del anteproyecto, ni se define ni se precisa. No obstante, podemos decir que se caracteriza por dos puntos. En primer lugar, por su construcción sobre suelo cualificado urbanísticamente como dotacional, esto es, sobre suelo público. Y en segundo lugar, por su destino, ya que el destino de las viviendas dotacionales es garantizar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Bueno, pues además de las viviendas dotacionales, conforman el parque público de vivienda las viviendas sociales y protegidas. ¿Qué son estas viviendas? Pues son las emplazadas sobre suelo de titularidad pública con independencia de que sea dotacional. También las adquiridas por las administraciones públicas, bien sea por el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por actuaciones de regeneración y renovación urbanas y cualquier otra que haya sido adquirida por la administración, pues por adquisición, por cesión, etc. Todas estas viviendas forman un patrimonio separado. Lo que se pretende que es que se proteja, blindarlo y además que se autofinancie. Por lo tanto, todos los ingresos que se obtengan de la gestión de estas viviendas deben destinarse a 4 fines que repite constantemente el anteproyecto, que son la creación, ampliación, rehabilitación y mejora del parque público de viviendas existente. Además, para su financiación se prevén 2 fuentes de ingresos. Uno, que son las fianzas de los contratos de arrendamientos que estén depositadas en los registros autonómicos y 2, todas las ingresos procedentes de sanciones que se hayan impuesto por incumplimiento del fin social de la propiedad. A través de estas 3 fuentes de ingresos se prevé que se financien los parques públicos de viviendas. Bueno, la ley regula detalladamente el destino de los parques públicos de viviendas, que como podéis imaginar es que sean cedidas a personas en situación de vulnerabilidad, bien en régimen de alquiler, de cesión de uso o cualquier otra forma de tenencia temporal. Pero lo más interesante, desde mi punto de vista, es cómo se gestionan estos parques públicos de viviendas. Bueno, pues el anteproyecto habilita a las administraciones públicas para actuar como auténticos promotores urbanísticos y de vivienda. Así pueden crear y rehabilitar parques, incluso mediante actuaciones de nueva urbanización, y pueden gestionar estos parques mediante gestión directa o gestión indirecta. Además, se prevé que las administraciones puedan ceder estas viviendas, bien mediante derechos de superficie, bien mediante concesiones administrativas a terceros para que edifiquen, rehabiliten y las gestionen. Esto es la famosa colaboración público-privada que tan de moda está y que lleva funcionando en el campo urbanístico durante muchísimos años, pues a través de las juntas de compensación, agente urbanizador, etc. Como hemos dicho, la idea es que estos parques sean blindados, que no se pierdan, porque cuesta muchos recursos al Estado construir y mantener viviendas sociales. Por ello, el anteproyecto no permite su enajenación, salvo con unas excepciones, que es que se pueden enajenar los bienes patrimoniales que pertenecen al parque público de viviendas a otras administraciones, a entes instrumentales
o a organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la gestión de viviendas sociales. Y además estas enajenaciones tienen que hacerse con unas condiciones, y es que los adquirentes deben subrogarse en todos los derechos y obligaciones de los contratos que estuvieran existentes, por lo tanto han de mantener el nuevo titular todas las condiciones, plazas y rentas máximas establecidas. Se trata, por lo tanto, de que el parque público sea una actuación a largo plazo, que se empiece ahora y que poco a poco se llegue a cifras semejantes a las de los países de nuestro entorno. La pregunta en este contexto es si hay espacio para la iniciativa privada, porque las medidas anteriores son todas o principalmente de los poderes públicos. Bueno, pues además de la colaboración público-privada a la que puede recurrir la administración para gestionar los parques públicos de vivienda, se crea una figura que es donde se incluye la iniciativa privada, que son las viviendas asequibles. Las viviendas asequibles son viviendas de título. Esta definición sí que aparece en el anteproyecto de forma clara, y son viviendas de titularidad privada a las que la administración concede una serie de beneficios, tanto urbanísticos, fiscales o de otra índole, a cambio de que sean cedidas a personas que tienen dificultades de acceso a la vivienda por un precio limitado. Pueden ser viviendas tanto de nueva construcción como viviendas ya existentes, y la idea es que estas limitaciones en cuanto a destino y en cuanto a precio se compensen con los beneficios que van a recibir los promotores de parte de las administraciones públicas. A mi juicio es una iniciativa buena. Lo que pasa que puede crear una situación de discriminación frente a otro tipo de viviendas sociales. La pregunta también es ¿qué son los beneficios que van a tener estas viviendas asequibles? Bueno, pues la ley no los define, pero sí habilita a los ayuntamientos para que a través de los planes generales de ordenación urbana les pueda permitir, por ejemplo, incrementos de edificabilidad, incrementos de volumen o de uso en determinados ámbitos. Muy bien, Marta. Muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta ahora mismo relacionada con lo que estás hablando. ¿El anteproyecto prevé alguna novedad en materia de ordenación de territorio y urbanismo? Sí, precisamente, Ignacio, para fomentar este parque público de viviendas, para fomentar las viviendas dotacionales, las viviendas sociales, el anteproyecto establece una serie de criterios básicos, que es como se denominan en materia de ordenación territorial y urbanística. Brevemente, te puedo señalar algunos. Por ejemplo, se regula el uso de viviendas dotacionales, y además se dice que estas viviendas dotacionales son compatibles en cualquier suelo dotacional. Por ejemplo, aquí en Madrid, imaginémonos un suelo dotacional de administración pública destinado a órganos de la administración o juzgados, etcétera, pues se podría cambiar el uso y destinarse también a viviendas dotacionales. Luego también se establece el carácter inmodificable de la calificación urbanística del suelo de reserva de vivienda protegida. Es decir, estos suelos no se van a poder descalificar salvo en casos muy concretos en los que se justifique que ya no es necesaria ese tipo de viviendas. Además, se modifica la ley del suelo en materia de reserva para vivienda protegida. Se mantienen las reservas actuales, que es el 30% para nueva urbanización y el 10% para regeneración, para actuaciones de renovación y mejora de la urbanización existente, y a partir de ahora se va a permitir también reservas en suelo urbano consolidado que no esté sujeto a estas actuaciones de reforma de la urbanización, y se prevé una compensación económica para los propietarios. Esta medida ya existía en la ley catalana, es uno de los puntos que ha sido recurrido la inconstitucionalidad, entonces se entiende que a través de esta regulación lo que pretende el Gobierno es dar cobertura a esa situación que ya preveía con antelación la ley catalana. Pero bueno, a mi modo de ver genera también bastantes dudas, porque no se establece qué mecanismos de compensación se van a arbitrar y cómo se va a compensar ese suelo que hay que reservar para vivienda protegida. Luego, además, por ejemplo, se establece que de las reservas de vivienda protegida se tiene que destinar
el 50% necesariamente a vivienda protegida en alquiler, porque una de las ideas del anteproyecto no es solo que se haga un parking público de viviendas, sino que este parking público de viviendas sea un parking público de viviendas en alquiler. Otras medidas que incorpora brevemente es, por ejemplo, que ha nombrado Sergio, las zonas de mercado tensionadas, pues en estas zonas se limita la posibilidad de monetizar las reservas, las cesiones de aprovechamiento urbanístico y están obligados a dedicarlo a vivienda social o dotacional. Con anterioridad, el 10% de aprovechamiento del sector se podría monetizar, el ayuntamiento lo calculaba cuánto es el metro cuadrado y el promotor podía pagarlo. Pues en las zonas de mercado tensionado este mecanismo alternativo ya no se va a poder llevar a cabo. Y por último, me gustaría hablar de una medida, porque está relacionada un poco con el webinar que hicimos el año pasado, que era sobre el co-living y el co-housing, y es que precisamente en el anteproyecto se anima a los ayuntamientos a que promuevan nuevas tipologías edificatorias y modalidades de vivienda y alojamientos que se adapten a las nuevas formas de familia, de convivencia, de habitación. Y entonces, solamente porque es una novedad respecto al webinar del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid ya está tramitando un avance de modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el que por primera vez se regula el co-living y el co-housing, y entendemos que con esta palmadita que da el anteproyecto, otros ayuntamientos se van a animar a hacerlo. Lo seguiremos de cerca y lo iremos analizando tanto en el curso como en otros webinars. Gracias, Marta. Te doy la palabra a mi compañero Basilio, que va a analizar la ley desde el punto de vista del mercado inmobiliario y los registros de la propiedad. Tienes unos 10 minutillos. Vale, intentaremos adaptarnos. Bueno, buenos días nuevamente y muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión, especialmente a Nacho y a la organización del máster y la Escuela de Práctica Jurídica. Bueno, realmente mi planteamiento ha sido un análisis muy superficial, lógicamente, del anteproyecto de ley, visto desde el punto de vista del registro de la propiedad, que es una institución que no siempre bien conocida y no siempre bien valorada, sobre todo en estos procesos de modificaciones legislativas, y es una institución capital en el ámbito inmobiliario, es decir, la circulación de los derechos reales inscribibles sobre inmuebles carece de sentido si ignora el registro de la propiedad, porque el registro les atribuye no solo la publicidad, sino que les atribuye una serie de efectos y de beneficios jurídicos que los transforma cualitativamente. Que la valoración de la ley, aunque en principio la exposición de motivos hace un llamamiento general y cuando dice que el deber impuesto por el artículo 47 de la Constitución española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia y que esta ley debe entenderse, por tanto, en el contexto del cumplimiento por parte del Estado de la obligación que en el marco de sus competencias constitucionales le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, a pesar de que esa proclamación genérica, como digo, evidentemente abarca también a la función del registro de la propiedad, porque el registro de la propiedad es una función, o sea, es una institución del Estado y como tal debe entenderse incluida dentro de esta referencia general que recoge la exposición de motivos del anteproyecto de ley. Sin embargo, el desarrollo de la ley, que es una ley bastante intervencionista, que establece multitud de definiciones, multitud de limitaciones, tanto a otras administraciones en la organización del suelo y en la distribución y organización del régimen de la vivienda, como a los propios ciudadanos, como apuntaba antes el profesor Nassarri. A pesar de eso, sin embargo, las menciones o las referencias al registro son escasas. Hay algunas referencias y de manera muy genérica, poco concreta y en algunos casos difíciles de entender. Voy a tratar de hacer algunas alusiones a casos concretos, a supuestos concretos donde la ley podría dar entrada a la función del registro de una manera clara, comenzando, por ejemplo, por la previsión del artículo 11 de la ley del anteproyecto de ley respecto de la declaración, la posible declaración de incumplimiento de los deberes que el titular de una vivienda tiene respecto de dicha vivienda. El artículo 11.2 prevé la posibilidad de que con audiencia del obligado se pueda hacer esa declaración de incumplimiento. No concreta cuáles son los efectos, hace una alusión muy genérica, pero evidentemente algunos de esos efectos, claro que pueden tener trascendencia respecto de terceros. Y no se ha previsto absolutamente nada
de la conexión de ese procedimiento administrativo de declaración de incumplimiento de deberes en relación con la titularidad de la vivienda para que ese procedimiento se conecte con el registro. Por tanto, la única alternativa quizá pues, sería la de aplicar por el mecanismo de analogía las normas que en el ámbito del derecho urbanístico y del reglamento del año 97 están establecidas para la publicidad de los expedientes de disciplina urbanística. Pero algo debiera haber dicho la ley, porque carece de sentido hacer una declaración de tal trascendencia respecto de la titularidad de una vivienda y no prever la publicidad adecuada de ese procedimiento y de la resolución que en él se dicte a través del registro de la propiedad. Luego el artículo 16.2 de la ley hace una alusión así muy genérica a la posibilidad de firmar protocolos tanto con notarios como con los registradores de la propiedad en relación con las medidas de control en materia de viviendas protegidas. Esto a priori es una medida que pudiera ser interesante, pero claro, se hace una mera previsión de posibles protocolos que lógicamente dependerán de las administraciones realmente competentes, que eso es otro de los problemas que va latiendo a lo largo del fondo de la ley, porque es curioso que la ley se meta en terrenos donde va a bordear sin duda alguna el fuera de juego, cuando no va a incurrir abiertamente en fuera de juego en relación con las competencias de las comunidades autónomas, y sin embargo, en un ámbito en el que sin duda alguna tiene competencia exclusiva, como es el de los registros públicos, realmente en el caso concreto del registro de la propiedad, apenas hace referencia, lo cual resulta ciertamente curioso. Pero, en fin, es otro de los detalles que se van viendo a lo largo del articulado del anteproyecto. Igualmente, en relación con las declaraciones de zonas de mercado residencial tensionado, tampoco se ha previsto mecanismos de publicidad registral. Realmente, hasta cierto punto puede ser interesante, a lo mejor quizá no tanto por medio del mecanismo clásico de la inscripción, sino a través de otras formas que hoy en día existen de publicidad, mediante sistemas de información gráfica asociada, dar publicidad registral a estas zonas de mercado tensionado. También hay que destacar que quizás sí se valora positivamente, al menos la mención genérica también del artículo 31 del anteproyecto, en relación con, a la hora, cuando mencionan los elementos que han de ser aportados a los eventuales compradores de vivienda o arrendatarios de vivienda, entre los elementos que establece como obligatorio es la información registral de la finca en cuestión. Quizás se echa de menos, si lo que se está buscando es una protección adecuada de compradores y de arrendatarios, haber usado a la figura del registrador, que tiene además una implantación y una capilaridad en todas las zonas del territorio nacional, desde las grandes urbes hasta las zonas más despobladas, haber usado al registrador, como digo, como elemento de asesoramiento, de información gratuita y especializada sobre toda la configuración jurídica de la finca en los procesos de adquisición o de arrendamiento. Asimismo, se hace también una regulación en la ley bastante pormenorizada de los procesos de adquisición de viviendas a promotores cuando se van adelantando cantidades y se ofrecen fórmulas para el aseguramiento de las cantidades. En concreto me voy a referir al artículo 33.1K, que prevé que en el caso del seguro, cuando se ha utilizado la fórmula del seguro para garantizar esas cantidades adelantadas por los eventuales compradores, señala que en caso de que la entidad aseguradora hubiese satisfecho la indemnización al asegurado como consecuencia del siniestro cubierto por el contrato de seguro, dice, el promotor no podrá enajenar la vivienda sin haber resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada. Esto no sabemos muy bien si es una prohibición de enajenar, no se establece, por supuesto, tampoco ninguna referencia a la publicidad registral de esa limitación de disposición, y quizá a lo mejor hubiera sido bueno inventar o pensar en un sistema que diera publicidad registral a la constitución de esas pólizas de seguro, quizá a través de un mecanismo de nota marginal con un acceso fácil que permitiera que cada vez que se constituyera una operación de adquisición un seguro de esta naturaleza se pudiera practicar una nota marginal y que posteriormente la venta de esa vivienda, una vez finalizada la edificación, a una persona que fuera distinta del asegurado, requiriese un certificado de la entidad aseguradora acreditando que se ha cumplido con esta normativa. Y por último, quiero hacer alusión a la referencia que se recoge en la disposición adicional primera
al registro de contratos de arrendamiento de vivienda. Aquí sí que se ha llegado al extremo en el forzamiento o en la tensión de las instituciones. Como decía yo al principio, tenemos el registro de la propiedad, que es una institución de ámbito nacional, cuya competencia de regulación corresponde en exclusiva al Estado y que podría perfectamente asumir esa función o esas misiones que parece que el legislador le quiere encomendar a este registro, y sin embargo se hace una mera alusión muy genérica, absolutamente, que en gran medida puede resultar hasta contradictoria, porque dice que se crea un registro administrativo de contratos de arrendamiento de vivienda, dice que estará conectado con los registros de fianzas de las comunidades autónomas, de fianzas arrendaticias, y con el registro de la propiedad. Realmente no sé muy bien cómo se puede regular esa conexión. Y por otro lado, ese registro desembocaría inevitablemente en registros autonómicos. Tendríamos 17 registros autonómicos de contratos de arrendamiento, lo cual ya de por sí produciría el incumplimiento de las supuestas finalidades. Desde luego, nosotros entendemos que hubiera sido más sensato facilitar la constancia registral de los arrendamientos. Que ya se puede. Que efectivamente existen alternativas para que el arrendamiento de vivienda especialmente está muy alejado del registro, porque los sistemas de constatación registral, hombre, pues son complejos y a lo mejor para un arrendamiento pues resultan excesivamente formalistas. Nosotros en alguna ocasión hemos planteado alternativas que permitirían, a lo mejor no la inscripción, pero sí mediante el sistema de la nota marginal, con una información muy sucinta, dar publicidad registral a los arrendamientos de una forma barata y que permitiese que realmente los arrendamientos accedieran a los registros, lo cual no solo beneficiaría desde el punto de vista de la seguridad jurídica tanto la posición del arrendador como la del arrendatario, sino que también permitiría, a través de los procesos estadísticos que el Colegio de Registradores tiene muy desarrollados en distintos campos, ofrecer toda esta información que pueda resultar de utilidad en la planificación de las políticas de vivienda, tanto para el Estado como, en su caso, para las comunidades autónomas. Pero parece que la ley, pues, en gran medida ha olvidado o no ha tenido en cuenta suficientemente a la institución registral y, a cambio, sin embargo, se ha enmarcado en la creación de órganos y estructuras difícilmente encajables en el esquema competencial del Estado y las comunidades autónomas y que están prácticamente indefinidas. Además, los sistemas de información gráfica de los registros de la propiedad podrían ayudar al desarrollo de esta ley. Efectivamente, desde la introducción con la ley 13/2015, perdón que estoy un poco acatarrado y no se me entiende a lo mejor con suficiente claridad, como digo, desde la reforma de la ley 13/2015, el registro de la propiedad ha abierto una puerta a un sistema de publicidad no necesariamente basado en la inscripción de los derechos. Es decir, actualmente, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a limitaciones legales, a definición de zonas afectadas por determinadas restricciones, no solamente existe la posibilidad de dar publicidad inscribiendo técnica y plenamente esas limitaciones legales mediante los métodos tradicionales de calificación registral, inscripción, práctica de un asiento, ya sea nota marginal, ya sea inscripción, sino que también existe la posibilidad de que el registro ofrezca como publicidad noticia esa información de existencia de limitaciones y restricciones a través de la publicidad gráfica, es decir, asociando capas de información asociadas a la definición gráfica de las fincas. Eso permite, como digo, ofrecer publicidad noticia, que tiene su importancia desde el punto de vista social, pero también permite que el registrador utilice esa información en beneficio de una calificación más exhaustiva del documento. Y, por ejemplo, en el caso de algunos de los ejemplos que yo he estado mencionando aquí, evidentemente permite que el registrador tenga una información que a lo mejor puede facilitar el control de derechos de tanto y retracto en favor de la administración, del cumplimiento de determinadas obligaciones que establezca el legislador en diferentes momentos. Por eso creo que puede ser una puerta interesante para este tipo de procesos que trabajan a veces no sobre fincas concretas, sino sobre zonas globales que se adaptaría quizá mejor este sistema de publicidad registrada a través de información gráfica social. Gracias, Basilio. Quería, Sergio, bueno, y luego también extensible a Marta y a Basilio,
Como sabéis, es un anteproyecto de ley que está en los trámites previos para formar el texto final, que luego se llevará de nuevo al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales. Sergio, ¿cuál crees que va a ser el texto final? Y sobre todo, lo más importante, ¿crees que arreglará realmente los problemas de la vivienda en España? Bueno, pues no lo sé. Es decir, no sé cuál va a ser el texto final. Parece que va a ser un proceso largo. Se está hablando del segundo semestre de 2022, muy probablemente ya nos vamos a 2023, con elecciones por en medio, etcétera. Hombre, yo espero que reflexionen, ¿eh? Es decir, todo lo que hemos escuchado, pues, tanto de Marta como de Basilio, etcétera, me da la sensación un poco de que hace falta una doble o triple vuelta, ¿no?, de lo que se pretende hacer, ¿no? Si no se quiere luego, o sea, perjudicar aún más la situación. Es decir, el riesgo de esta norma es que algunas de las previsiones que tiene pueden incluso hacer la situación más, o sea, peor, ¿eh? Que es lo que ha pasado en otros países con temas como el control de renta, el tema del IBI, etcétera, etcétera, ¿no? Y además inconstitucional, decía Basilio ahora, que está, pues, en algunos puntos, pues, es delicado porque son competencias autonómicas, y Cataluña, como os he dicho antes, ya ha dicho que la va a recurrir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues no lo sé, porque como por lo menos hasta donde yo sé no han contado con la universidad para nada, pues no sé cómo van a implementar todos los cambios que bueno, las personas o las instituciones les hayan enviado para mejorar el texto. Pero vamos, en el formato actual, vamos, difícilmente va a contribuir en nada en concreto para mejorar el acceso. Marta, ¿tú cómo ves el texto final? ¿Cómo crees que va a evolucionar? No se te oye. No se te oye, Marta. Perdona, que la tramitación va a ser muy larga y que va a ser objeto, pues, de debate político. Un ejemplo de ello es que la primera lectura fue hace un mes y se pensaba que en 2 semanas iba a volver al Consejo de Ministros para ya el texto que pasará a las Cortes, y a día de hoy todavía no se ha hecho esta segunda lectura. Por lo tanto, yo creo que los plazos todos van a ser muy amplios, y espero también, como ha señalado Sergio, que entre todos, pues, las sugerencias que se están presentando por las asociaciones, por los promotores, tengan acogida, haya una reflexión y análisis por parte del Gobierno, y muchas de estas sugerencias se incorporen al texto definitivo. Basilio, ¿tú? Igual, yo creo lo mismo. Es decir, yo creo que esto es un proyecto que expresa ideas muy genéricas, quizá movido por circunstancias políticas, pero que requiere, desde el punto de vista técnico, desde las distintas perspectivas desde las que se puede ver el proyecto, una revisión profunda para que pueda resultar una norma que contribuya a modificar o a facilitar el acceso a la vivienda a sectores poblacionales que realmente tienen dificultad. Nacho, perdona, hay alguna pregunta en el chat que yo creo que tú no tienes acceso, ¿no? Al mismo, que si quieres formulamos un segundo a los ponentes. Vamos, por esto veo. Bueno, pues la dicen, no sé si es un tema a tratar, pero ¿qué pasó al final con el régimen especial de las empresas de arrendamiento de vivienda? Bueno, esto, si queréis, lo contesto yo. O sea, efectivamente no es un tema de la ley de vivienda, pero vamos, esto, que yo sepa, sigue en marcha. Entiendo que estará en la ley de presupuestos, y lo que implica es, efectivamente, que la bonificación fiscal que tenían las EDAPs en el impuesto de sociedades, que actualmente es del 85%, lo cual implica un tipo efectivo del 3,75% del impuesto de sociedades, va a pasar a ser esa bonificación del 40%, y por lo tanto implicará un tipo efectivo del 15%, ¿no? O sea, es decir, es un buen palo para este régimen de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Luego hay otra pregunta. Dice, buenos días, en primer lugar, quería preguntarles acerca de la eventual incidencia del anteproyecto sobre las viviendas de uso turístico. ¿Existe? ¿Se ha previsto alguna medida? No se mencionan en ningún punto del articulado del anteproyecto, por lo tanto, yo creo que no está pensado en ellas y que no tiene, en principio, ninguna afección al régimen que aparezca en la normativa autonómica y en los planes generales de ordenación urbana sobre el suelo y requisitos que deben cumplir. El anteproyecto de ley de vivienda está pensado más para los alojamientos estables de vivienda que se ceden, pues, bien en arrendamiento sujeto a LAU o unas cesiones de uso
o tenencia temporal, unos plazos mucho más largos que los de las viviendas de uso turístico. Bueno, si os parece, si quieres, Enrique, si hay alguna más, la podemos contestar por el propio chat. Ya son las 10:30. Quiero daros las gracias a todos los participantes, que he visto que ha sido bastante numeroso, más de 140, 150 constantemente. Gracias a los ponentes, Sergio, muchas gracias. Marta, gracias. Basilio, muchas gracias. Y a ti, Enrique, que, bueno, si te dejo ya la palabra, muchas gracias por la participación y por la codirección del curso, que seguro que este año vuelve a ser un éxito. Fenomenal. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego.